Buen día, en esta ocasión vamos a hacer un video de un CRUD con JPA y MySQL. Bueno, vamos a comenzar con un concepto de qué es JPA. Bueno, las siglas JPA significa Java Persistence API. Es la API de persistencia desarrollada para la plataforma Java Standard Edition. Es un framework de lenguaje de programación. Java maneja datos relacionados en aplicaciones usando la plataforma Java en sus ediciones estándar. Esto quiere decir, en otras palabras, JPA está diseñado para la conexión de base de datos de tipo relacional, y esto beneficia bastante para trabajar con el manejo de datos. Bueno, pasamos a la parte práctica y vamos a establecer primero la conexión a la base de datos. Nos vamos a servicios, le damos clic, buscamos database, le damos clic derecho, new connection, agregamos el driver a la conexión de MySQL, le damos next. Aquí vamos a poner el nombre de la base, en este caso se llama DB investigación. Le damos test connection, dice conexión exitosa, le damos siguiente, siguiente y finalizar. Ya está creada la conexión a la base de datos. Bueno, a mí lo que me ha tocado es explicar lo que sería la estructura del proyecto JPA. Y como podemos observar, primeramente los paquetes meta-inf y com.controlador.exception, estos paquetes al principio no van a existir, ya que primero tenemos que crear lo que son los paquetes com.controlador, com.entidad y com.vistas, ya que el JPA trabaja con lo que sería el modelo MVC. Por ende, tenemos que haber creado primero lo que serían estos tres paquetes. Si nosotros vamos y observamos en el paquete metainf, podemos observar que hay un archivo que se llama persistence.xml, ya que este archivo trabaja con lo que sería con el proyecto JPA. También si vemos lo que sería el com.controlador.exception, este lo que contiene serían archivos adicionales que se crean automáticamente, al igual que el paquete meta, ya que esto pasa cuando se exporta lo que sería la entidad y se crea el controlador. Y al realizar estas acciones es cuando se crean automáticamente. Por eso hicimos lo que sería la conexión de primero para poder lo que sería exportar lo que es la entidad y luego poder crear lo que sería el controlador. En el caso de vistas, vemos que son vistas normales, ya que con el JPA se trabajan con lo que sería el swing, ya sea de Java o de NetBeans,
ya que en este caso se ocupó lo que sería formularios MDI, pero igualmente se pueden utilizar lo que serían formularios normales o incluso trabajar desde la consola. Nosotros en este caso trabajamos de esta manera con estos formularios, ya que estamos siguiendo lo que sería el patrón MVC. Además, para usar lo que sería el JPA es necesario tener lo que serían las librerías, tanto del MySQL Service y lo que serían las librerías de persistence que podemos observar aquí, ya que estas se agregan al momento de que se exporta lo que sería la entidad de la base de datos y crear el controlador y cuando se crea, perdón, el controlador. Por eso se agregan lo que serían estas librerías adicionales y las librerías del conector, ya que esto lo podemos hacer nosotros manualmente. Y es así como nosotros tenemos lo que sería la estructura del proyecto JPA con sus paquetes y sus vistas y sus formularios y las librerías. Ok, ya habiendo explicado lo que es la conexión a la base de datos y lo que es la estructura de todo el proyecto, yo les voy a hablar sobre los archivos que se utilizan en JPA. En este caso, pues primeramente voy a hablarles sobre la entidad, sobre el paquete entidad y lo que contiene este paquete. En este paquete prácticamente tenemos lo que es productos, que este viene sobre que esta es una tabla en la base de datos. Y como sabemos, JPA trabaja con el modelo arquitectónico MVC, modelo vista controlador. Solo que al modelo, en este caso, JPA le llama entidad. Y esta prácticamente son las tablas de la base de datos. Cada tabla es una entidad. En este caso, para poder agregar una entidad desde la base de datos, necesitamos crear un archivo llamado Entity Classes from Database. En este caso, pues ya por esa razón necesitamos primeramente la conexión a la base de datos. En este caso ya tengo la conexión, me aparece productos, porque solo tengo esa tabla en mi base de datos. Si tuviera más tablas, pues aquí me aparecerían todas las tablas de esa base de datos. También aquí JPA lo que resuelve es el problema de las tablas relacionadas, ya que si esta tabla yo tuviera otra que está relacionada con productos, al agregar productos automáticamente, teniendo marcada esta opción, automáticamente lo que hace es llevar las dos tablas que están relacionadas y en este caso crear las dos entidades de esa tabla. En este caso pues yo voy a agregar este y damos siguiente. Para el siguiente, en este caso dejamos todo por defecto y solamente al llegar a este punto lo que haremos es trabajar el tipo de colección en una list para que se haga mucho más fácil trabajar lo que son los datos mediante listas. Y solo damos finalizar. Al finalizar, este nos va a crear lo que es la entidad de nuestra tabla o las entidades que nosotros necesitamos. Automáticamente se van a agregar librerías que anteriormente les mencionaron. Y también lo que se va a ser que al agregar la entidad se va a agregar este paquete de metainf que contiene este archivo que se llama persistencia XML. Este archivo es un fichero de configuración de JPA en el que se define un elemento llamado Persistent Unit, que es la unidad de persistencia, que se trabaja con las clases entidades de JPA que vienen desde la base de datos. Si lo vemos aquí, es este archivo, como vemos en el source, es un archivo XML, pero en este caso lo que necesitamos va a ser este nombre, que lo vamos a necesitar más adelante. Cabe recalcar que para poder realizar un mantenimiento con JPA necesitamos seguir un orden. Primeramente se agregan lo que son las entidades, todas las entidades que necesitamos. Luego, lo que es el paquete com controlador. En este caso vamos a agregar otro archivo
que este archivo será un JPA controller classes from entity classes. ¿Qué quiere decir eso? Que este archivo se va a crear conforme las entidades que nosotros hemos agregado o seleccionando las entidades que nosotros hemos agregado en el paso anterior. Si yo doy clic aquí van a aparecer todas las entidades que yo tengo agregadas desde mi base de datos, que en este caso solo agregué productos. Igualmente aquí aparecerían las clases o las entidades que están relacionadas entre sí. En este caso solo le doy agregar, siguiente, y pues igualmente aquí está la opción donde incluye la referencia de clase, que significa la relación que hay entre varias entidades. Al crear este controlador, automáticamente se crea este otro paquete, que también son paquetes de persistencia, por así decirlo, y que ayudan para controlar los errores que pueda haber en lo que es el controlador. En este caso, si observamos el controlador lo que posee son todos los constructores y todas las funciones, por ejemplo, de crear, de editar, de eliminar, de encontrar, de enlistar. Todo eso lo crea automáticamente. Igualmente como en productos, como o las entidades, que en este modo, que este también podría llamarse, o que sería también los modelos, pero en este caso JPA lo llama entidad. Están todos los atributos de cada tabla, los constructores y cada método de acceso que lo crea automáticamente. En caso del producto, bueno, en este caso del controlador para la entidad producto, lo que se hace simplemente lo que vamos a hacer, o lo que hicimos, es simplemente editar un poco este archivo para que podamos tener una conexión a la base de datos y así poder hacer los mantenimientos que nosotros necesitamos. En este caso, en este constructor que viene por defecto, lo copiamos abajo y solamente lo que el archivo o el ítem que recibe simplemente lo eliminamos para que quede vacío. En este caso vemos que estamos ocupando sobrecarga de métodos. Y en este caso, al igualar esto, this mf, le igualamos a lo que es una persistencia. Que esta persistencia, o lo que hacemos prácticamente, que es admitir una petición de la instancia, y que pues esa es la que establece para una base de datos, o sea, se establece para una base de datos específica y pues que nos ayuda a administrar los recursos de una manera muy eficaz. Por esa razón se usa Persistent Create Entity Manager Factory, que en este caso vamos a pasar lo que es este nombre de nuestra persistencia, que es la que nos ayuda igualmente, o que es la que trabaja con las entidades para poder crear esa conexión con la base de datos y hacer de manera muy eficaz administrar los recursos. Pasamos lo que es este nombre y aquí ya tenemos lo que es conectada a nuestra base de datos. Y por último, pues lo que tenemos son las vistas. En este caso estamos usando formularios MDI. Como vemos aquí serían estos formularios, y la ventaja que tiene JPA, que realmente nosotros solo codificamos lo que es el lado de la vista. Como vimos en las entidades, en la entidad de producto, en el controlador de esa entidad, pues ya automáticamente JPA, este framework, crea ya lo que necesitamos, los métodos que necesitamos, los atributos que necesitamos, realmente ya los crea, y nosotros realmente solo lo que creamos es la Entity Manager Factory, que es la que nos va a ayudar para tener esa conexión y para pues administrar los recursos muy fácilmente. Y pues en ese caso ya solo quedaría lo que es la codificación, o cómo se codificó la vista, que es lo que hablarán seguidamente. Bueno, en este caso yo les voy a explicar cómo podemos llenar una tabla y codificación de combos. Como en front de JPA,
como ya explicaron mis compañeros anteriormente, en este caso la mayor codificación se hace dentro del formulario de la vista. Y para eso nosotros vamos a usar lo que es el controlador de productos JPA Controller, y modelo, que sería productos, que fue denominado con P. En el caso para llenar la tabla, nosotros vamos a crear como una lista. En ese caso se va a usar el string para los encabezados, que el encabezado llevará código, nombre, precio, marca, proveedor y categoría. Vamos a usar la clase Table Mode con nombre modelo, y aquí esta clase va a recibir dos parámetros, null y encabezados, que esto sería lo que manda a llamar esta parte. Vamos a crear los objetos, que aquí este parámetro nos indica que el tamaño, que serían de 6, estos 6. Y vamos a crear lo de la lista, que se va a denominar como ls. Para poder crear la lista vamos a utilizar un try catch. Adentro del try catch, para que se genere la lista, vamos a usar un for each. En la lista vamos a usar la clase print products entities, y aquí vamos a ver que es la parte de objeto, que sería el nombre de la posición, que en la posición 0 irá el get código, ya en la posición 1 el nombre, en la posición 2 precio, y así sucesivamente con los demás. Ponemos el modelo y vamos para generar la nueva fila, agregar nueva fila. Y ahí en el catch solo vamos a agregar un option pane, que es por si da un error al cargar los datos, ya nos va a salir este mensaje. Para en el caso de los combo box, se crea y se pone en el controlador, en el aquí, para que cuando entonces ponemos cargar marcas, y esto nos vamos a redireccionar aquí arriba en el constructor, igual con cargar proveedor aquí, y lo mismo también con llenar tabla, para que cuando nosotros abramos el formulario esto se cargue desde un inicio. Aquí ya usamos, digamos, la clase de Food Combo Box para poder que se mande, o sea, para que funcione el Combo Box. Y aquí es donde vamos agregando los elementos de las diferentes marcas que tenemos. Y aquí ponemos el CMB marca, que es como le pusimos aquí en el formulario, para que esto no nos vaya a dar error. Y prácticamente lo mismo que hicimos aquí en cargar marcas, se haga aquí en cargar proveedor, en el combo box de proveedor. Y sería esto para llenado de tabla y codificación de combo box. Yo les hablaré sobre getDatos, limpiar formularios y opdatos. Empezaremos con getDatos, que es para obtener los datos. Lo primero que se hace es definir las variables según el tipo de dato que se va a obtener. Por ejemplo, el int. Para poder obtener ese dato se guarda en una variable int y luego se parsea, ya que si no se parsea no se puede guardar, porque todo lo que viene de los inputs son tipo string, así que es necesario parsearlo. Esto entra en los int y double. Y luego con los nombres no hay problema, ya que para obtener los datos se pone el nombre de la variable del input, y con la función getText
que es el que obtiene el valor de ese input, se guarda en las variables. En caso del combo box se pone el nombre de la variable del combo box y se usa la función getSelectItem, que eso hace que devuelva lo que está seleccionado en el combo box, y también lo tenemos que pasar a string y ya se podrá guardar en una variable. Y por último, categorías, que son radiobotones. Así que se tiene que evaluar cada radiobotón. El primer radiobotón, que es el de rReportes, se evalúa que la función ifSelected, si está seleccionado, va a devolver un true en el primer if. Y como podemos ver arriba, se definió la variable string categoría vacío, ya que se llenará según lo que está seleccionado. Y si no selecciono el de rReportes, entrará el otro if. Y si en el segundo if es verdadero, lo que está seleccionado se llenará, y si no, el último if. Y así al final solo pasa a setear cada variable en el modelo. Para esto, hasta arriba podemos observar que se definió un objeto de modelo productos, y de la clase producto se hizo un objeto y se definió con la letra P. Así que por eso solo ponemos una letra P. Para setear sería con la función setCódigo y le pasamos el nombre de la variable, y asimismo con los demás variables. En este caso se hizo un método ya que se hizo el objeto de la clase hasta arriba. Ahora vamos con limpiar formulario. Es un método que seteamos valores vacíos, por eso obtenemos lo que es el nombre de la caja de texto. El input con la función setText se define lo que queremos que se muestre, en este caso en el código. Queremos que se muestre un 0, ya que es autoincrementable. En los demás text files solo se manda comillas, que quiere decir vacío. En el caso de los combo box usamos un setSelectIndex. Por defecto esa función recibe un valor ya sea int. Y también podríamos ocupar la función setSelectItem por si es string. En este caso ocupamos un index y solo pasamos el 0, que es el primer valor por defecto que queremos que se marque al limpiar el formulario. Y asimismo con el segundo y por último el radiobotón, que queremos que se muestre seleccionado, por eso igual ocupamos la función getSelected. Recibe un valor booleano que es true. Y por último el ODatos, que es para cargar datos. Para esto necesitamos la tabla. En la tabla con la función click vamos a saber qué fila está seleccionada. Para este caso vamos a definir una variable int que guardará el número de la fila seleccionada. Para eso necesitamos el nombre de la tabla. Con la función setSelectedRow es como obtenemos el número de la tabla o número de la fila que se ha seleccionado. Teniendo esto, se definen todos los datos como string, es decir, las variables, y para obtener cada dato del valor hacemos uso de la tabla. Luego la función getValueAdd, que es para obtener los datos según la posición, y para esto la función recibe dos parámetros, que es el número de la fila y el dato. Por ejemplo, en este caso tenemos el número de la fila arriba. Solo pasamos esa variable fila, que va a contener un solo número. Si seleccionamos el 5 en todas las variables que hemos definido, siempre van a ser el número 5. Luego recibe la posición del dato. Si queremos el código, sabemos que es el primero, así que ponemos un 0 y así sucesivamente, un 0, un 1, un 2, un 3 y así sucesivamente. Y de último solo pasamos los valores a convertirlos a toString para poder guardar las variables que ya antes creamos, que son string.
Y para poder setear los valores es igual a limpiar formulario. Se tiene que llamar el nombre de la variable de cada text file o el tipo de input. Usamos la función setText en caso de los text file normal y solo se pasa la variable que contiene ese valor que queremos. En este caso sería código. Nombre del text file que sería txt código y pasamos la variable código que contiene el código de esa fila. Así también las demás. En el caso del combobox tenemos que acceder a getModel que está conformado con los combobox. Y para este caso, como en la tabla tenemos el nombre en string de lo que seleccionamos anteriormente en los combobox, cuando se guarda, para esto vamos a hacer uso del select item y asimismo con el otro combobox. Y para el caso de los radiobotones, en este caso vamos a evaluar los tres posibles radiobotones que solo uno va a estar seleccionado, que en este caso sería que en el if vamos a evaluar categorías que se definió arriba, que si trae el valor de deportes, el radio botón va a estar activo y así sucesivamente con hogar y tecnología. Y esto sería la función de estos tres métodos para obtener los datos de limpiar datos y cargar datos. Bueno, ya para finalizar este video les daremos una demostración de cómo funciona el mantenimiento de la tabla productos mediante JPA. En este caso abrimos nuestro formulario y como vemos desde un inicio carga información de nuestra base de datos o de los productos que ya tenemos en nuestra base de datos. En este caso yo voy a agregar un producto que se será una cocina, un precio, la marca, el proveedor y con su categoría. A presionar agregar, como vemos, producto guardado, es decir que ese producto ya se guardó en nuestra base de datos. A dar a aceptar, como vemos, ya podemos visualizar ese producto en nuestra tabla. En este caso, si yo quiero editar algún producto, yo solo selecciono ese producto de mi tabla y automáticamente mi formulario se va a llenar con lo que es ese registro que yo quiero modificar. En este caso yo quiero modificar la cocina, aumentar el precio y cambiar el proveedor. Al modificar vemos que dice producto editado. Al aceptar vemos que los cambios ya se guardaron en nuestra base de datos. Si por ejemplo igualmente si yo quiero eliminar cualquier registro, vuelvo a seleccionar ese registro y como vemos que ya está cargado en nuestro formulario, presiono eliminar y dice producto eliminado. Si yo doy a aceptar, como vemos ese producto ha desaparecido en nuestra tabla y eso quiere decir que ya no existe en nuestra base de datos. Igualmente como vemos el formulario se limpió con cada acción que nosotros hagamos y esta sería pues la demostración del mantenimiento de la tabla productos con lo que es el framework JPA.